promoviendo el discipulado de Jesús. Lección Divina. Lectura orante del Evangelio Dominical para mí, con mi familia y desde la realidad de las comunidades eclesiales. Por una iglesia en salida samaritana. Hacemos nuestra lección divina. Continuamos con la semana 28 del tiempo ordinario. Como aquellos extranjeros que agradecen al Señor por la curación de la lepra, también nosotros agradezcamos a Él en toda ocasión, especialmente porque la voluntad de Dios en Cristo Jesús es agradecerle. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. El Evangelio que ahora meditamos es según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios? Después le dijo el samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. El evangelista San Lucas sigue recordando que Jesús es el maestro itinerante. Va de camino a Jerusalén. Mientras camina, enseña con su palabra, pero sobre todo con sus acciones. Ahora se nos recuerda el encuentro de él con 10 leprosos, personas excluidas y despreciadas social y religiosamente, por su enfermedad y por ser considerados impuros. Jesús, el peregrino, eliminando las desigualdades que los hombres han creado, los atiende. El pasaje del Evangelio podemos dividirlo en 3 partes. La primera, el encuentro y petición de los 10 leprosos. La segunda, el envío que hace Jesús para que ellos vayan a presentarse al sacerdote. Y tercero, el regreso agradecido del samaritano a Jesús. Jesús está cerca de un pueblo y es ahí donde sucede el encuentro. Pues el leproso era una persona condenada a vivir fuera de la comunidad y por ello el encuentro sucede fuera. Esto explica también por qué desde lejos ellos se presentan y a gritos le exponen a Jesús su situación, pidiéndole que tenga compasión de ellos. La respuesta de Jesús no se hace esperar. Los manda a presentarse al sacerdote porque era él quien tenía la autoridad para declarar que una persona estaba fuera de la lepra. Jesús quiere que estas personas sean reintegradas de nuevo a la comunidad. Cuando van de camino a cumplir lo que estaban mandado, quedan curados. Viéndose limpios, solamente uno es quien regresa a Jesús alabando a Dios en voz alta. Se presentó a los pies de Jesús y le dio las gracias. El evangelista explicita que se trataba de un samaritano y para reforzar esta noticia comenta que Jesús extrañado dice: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Un extranjero es el único de los 10 que reconoce a Jesús y su poder, por eso vuelve a él para darle las gracias. Jesús concluye invitando al leproso a ponerse de pie y lo alaba, pues es por su fe que ha alcanzado la salvación.
cercano a un pueblo al sur de Galilea, se presentaron 10 leprosos que al no poder llegar a él, a lo lejos le gritaban angustiosos: Jesús Maestro, ten piedad, de nosotros ten piedad. Y él les dijo: vayan con los sacerdotes. Y de camino ellos sanaron, mas solo un samaritano regresó a Jesús y gracias dio postrado. ¿Acaso no eran 10 los limpios? Porque un solo extranjero da las gracias. Y luego dijo aquel: ahora ponte en pie, tu fe te ha salvado, vete a casa, vete a casa. Es el Señor el que nos salva, tan solo Él tiene el poder de limpiarnos y sanar todas las llagas. Pero son pocos los que cambian y a veces solo uno de 10 es capaz de regresar a dar las gracias. Y los ajenos suelen ser los que primero pueden ver que Jesús es en verdad la nueva alianza. Un pueblo nuevo crecerá con amor y gratuidad, siendo signo de la fe y de la esperanza. ¿Acaso no eran 10 los limpios? Porque un solo extranjero da las gracias. Y luego dijo aquel: ahora ponte en pie, tu fe te ha salvado, vete a casa. ¿Acaso no eran 10 los limpios? Porque un solo extranjero da las gracias. Y luego dijo aquel: ahora ponte en pie, tu fe te ha salvado, vete a casa, vete a casa. La palabra de Dios que escuchamos este domingo en nuestras comunidades revela la misericordia gratuita de Dios que sana, salva y transforma. Naamán, el extranjero leproso, y el samaritano agradecido representan la apertura universal de la misericordia y de la salvación de Dios. Ambos descubren que el Dios verdadero no habita en los templos del poder ni en las fronteras religiosas, sino en el corazón humilde que reconoce su necesidad de ser misericordiado, amado y sanado. Naamán, un general del ejército, debe descender al Jordán, símbolo de abajamiento, para ser sanado de su altanería militar. Su sanación no es solo física, sino existencial y espiritual. Aprende que la fe hecha confianza nace del reconocimiento humilde del don que se le ofrece. Eliseo, al rechazar los regalos, reafirma que el amor de Dios no se vende ni se negocia. En el Evangelio, solo uno, un samaritano, regresa a dar gracias. Jesús no se fija
en la identidad religiosa, sino en la actitud del corazón. La salvación, entonces, brota del encuentro personal con Él, no del cumplimiento ritual. Los textos que leemos este domingo, hermanas y hermanos, proclaman la presencia de un Dios que no excluye, más bien se acerca a los leprosos del corazón y a los marginados y excluidos del sistema. En la línea del Papa Francisco, esto es vivir en una iglesia que está llamada a ser hospital de campaña donde se curan las heridas. La fe agradecida se convierte en un acto misionero. Quien experimenta la misericordia no puede callarla, sino que sale a comunicarla. José Antonio Pagola señala que el verdadero milagro de este pasaje ocurre cuando este samaritano descubre que Dios lo ama sin condiciones y responde con gratitud y servicio. Desde la perspectiva sinodal en la que estamos comprometidos, este Evangelio nos invita a caminar juntos como comunidad sanada y agradecida. El samaritano que regresa simboliza a quien reingresa en la comunión. Su gesto no es individualista, representa la comunidad nueva que se forma en torno a la acción de gracias. Ser iglesia sinodal es entonces aprender a escuchar los clamores de los leprosos de hoy, los pobres, los migrantes que están siendo criminalizados, las mujeres excluidas, los pueblos originarios, los campesinos abandonados, los jóvenes que buscan sentido. Guatemala necesita una fe que sane las heridas sociales y que abrace a todos desde la fraternidad. Como recordaba el Papa Francisco, la gratitud abre el corazón a la esperanza y hace brotar la alegría misionera. El discípulo agradecido es también discípulo en salida. No se encierra en la sacristía, ni en su grupo, ni en su movimiento, sino que se pone en camino con los demás hacia las periferias. Esta palabra, escuchada este domingo, denuncia la lepra social de la indiferencia y la ingratitud. Ser humano es agradecer, reconocer en el otro el rostro de Dios. Una iglesia sinodal y misionera en Guatemala está llamada a ser signo de esperanza, a volver continuamente a Jesús, a dar gloria a Dios en medio del pueblo y a construir desde la fe agradecida una sociedad más justa, solidaria y profundamente humana. Promoviendo el discipulado de Jesús. Lección Divina. Lectura orante del Evangelio dominical para mí, con mi familia y desde la realidad de las comunidades eclesiales.